Esto es Culturama. La vocación de servir y la fuerza de la expresión artística se encuentran hoy en el Día Internacional de los Paramédicos y el natalicio de Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Ambas conmemoraciones nos recuerdan que el compromiso con la vida y la creatividad son formas de transformar al mundo y dejar una huella en la sociedad. Cada 8 de julio se conmemora el Día Internacional de los Paramédicos, una fecha para reconocer la labor de quienes brindan atención médica de emergencia en los momentos más críticos. Su preparación, capacidad de respuesta y entrega salvan vidas todos los días, convirtiéndolos en un eslabón indispensable dentro de los sistemas de salud y protección civil. Ese mismo día, pero de 1893, nació Carmen Mondragón, mejor conocida en el mundo artístico como Nahui Olin, expresión náhuatl que significa cuarto movimiento o movimiento perpetuo. Pintora, poeta, modelo y musa, desafió las convenciones sociales de su época con una obra marcada por la libertad creativa, la exploración del cuerpo, la naturaleza y la identidad femenina, convirtiéndose en una de las figuras más singulares del arte mexicano del siglo XX. Aunque pertenecen a ámbitos distintos, los paramédicos y Nahui Olin comparten una profunda vocación de servicio a la vida. Ambos nos recuerdan que el valor de una sociedad se construye tanto con actos de solidaridad como con la libertad de crear y expresar nuevas formas de ver al mundo. Con el gusto de todos los días, los saludamos a través de Radio y Televisión Mexiquense en su programa Culturama. Gaba, ¿cómo estás? Muy bien, Dan. ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice el amor? Estamos justo a muy mitad contentos, de semana. ¿eh? Sí, ya con la respectiva lista de recomendaciones para estas alturas de julio. Y traemos, por supuesto, la pregunta semanal que nos permite fomentar la participación para quienes nos están siguiendo a través de radio y televisión. Esta semana queremos conocer sus comentarios sobre sobre alguna tradición o festividad de su comunidad que merece ser patrimonio de la humanidad. Vaya que hemos traído mucha propuesta, Dan, para poder sumarla ahí en formato escrito y que el resto también de la comunidad que sigue Culturama tenga todos los detalles. Y podrían ser como varios aspectos a considerar, ¿no? La longevidad, digamos, de la festividad misma, qué tan apegada está la tradición, si ha tenido a lo mejor algún desarrollo también natural, algún cambio, explicar por qué. O sea, la verdad que todo puede ser como de muchísimo valor para considerarlo como patrimonio. Y también queremos agradecer a toda la gente que nos escucha a través de Radio Mexiquense. Siempre es un placer llegar hasta ustedes a través de las estaciones de la AM, el 1600 y el 1080, y en el FM 91.7, el 88.5, el 104.5. Muchísimas gracias a todos que están en el 91.7 también. Un saludo y gracias que nos permites acompañarte en donde quiera que estés. En tu casa, en tu trabajo, en el coche. En el taller, en la oficina. Y también les recordamos que sigue la campaña Croquetmanía, que seguramente ustedes recordarán, porque el año pasado también tuvimos esta logística, esta organización con Ponte Croqueta, Ponte Croqueto. Ahora llega Croquetmanía para darle seguimiento justo y sumar esfuerzos desde diferentes instituciones, en este caso el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, que permite también que pues seamos parte, no seamos indiferentes ante la situación que viven michis y lomitos acá en la entidad, sobre todo para quienes están en rehabilitación y viven en algún albergue, refugio. La propuesta es donaciones de croquetas, alimento para perro, para gato, artículos de limpieza, cobijas, juguetes. Vaya que el ecosistema es amplio para poder hacer más felices a estos lomitos y michis y que en algún momento puedan encontrar una familia amorosa que les dé esta tenencia tan responsable que merecen. Pues aquí los esperamos con muchísimo gusto y si les parece vamos ya con la información artístico-cultural. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha anunciado su temporada de danza llamada 80 Movimientos en el Palacio de Bellas Artes, que es un encuentro que reúne propuestas de danza contemporánea, folclórica, flamenca y multidisciplinar. Esto arrancó el 7 de julio y será hasta el 30 de este mes. El escenario principal, por supuesto, como decíamos, es el Palacio de Bellas Artes, que se inscribe en el marco del 80 aniversario del instituto.
y este recorrido dancístico celebra las huellas invisibles que la danza en sus diversos géneros ha trazado en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y para quienes están interesados en el universo del surrealismo, allá en el centro histórico de la Ciudad de México, pues se ha conectado este puente increíble transatlántico con la representación, con la exposición Dalí, escenografía de un sueño, allá al Palacio de la Autonomía de la UNAM, por primera vez en Latinoamérica. Esta colección privada de más de 80 obras originales de Salvador Dalí, pues regresa después de haber recorrido Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania, China y Singapur. Y como sabemos, Gama, viene ya la temporada de vacaciones, tanto para algunos papás como los niños o jóvenes, y tenemos información importante porque la Secretaría de Cultura de México presentó su programación de verano 2026 con una amplia oferta de talleres, cursos y actividades dirigidas a niños y jóvenes que se van a desarrollar durante julio y agosto en distintos recintos culturales del país. Por ejemplo, el Centro de la Imagen, la Biblioteca de México, la Fonoteca Nacional, el Centro Cultural Digital, el Centro Cultural Helénico. Todos ellos van a abrir sus puertas con propuestas enfocadas a la fotografía, a la lectura, al sonido, a la creación artística en general. Esté muy pendiente porque no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, la Secretaría de Cultura, a través de sus enlaces, tiene ya presentado un programa para todos ustedes. Acérquese a su localidad, a su estado, y programe las actividades para estas vacaciones. Suena increíble. Ahí estoy apuntadísima. Y Frida Kahlo llega al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta sede se convirtió pues en una nueva experiencia en donde se inauguró pues ahí donde los viajeros reclaman su equipaje, una serie de obras que honran el legado cultural de la artista mexicana, sino que también fomentan este encuentro con quienes llegan de otros puntos del mundo. Y la banda irlandesa U2 presentó su videoclip Street of Dreams, que estuvo trabajándose durante un tiempo aquí en la Ciudad de México y en Morelos, y se filmó en diferentes escenarios emblemáticos de estas ciudades. El corto, grabado en mayo pasado, muestra a los integrantes de la banda interpretando un tema en distintas locaciones de la capital, como la Plaza de Santo Domingo, mientras que cientos de seguidores participaron en la filmación, pese a la intensa lluvia que obligó a modificar de pronto el rodaje. Ahí tenemos algunas imágenes en pantalla. Para la gente de radio seguramente ya vieron algo en redes sociales, y si no, les recomendamos que lo busquen y van a sentirse como identificados en el ambiente. ¿Será que U2 sigue siendo una banda potente con gran audiencia, Gaba? No lo sé, creo que ya no tan potente, pero sí representa como buena parte de una generación, sobre todo porque claro, el catálogo que tienen, vaya que sí influyó en diferentes momentos. Digamos que es como más clásico. Sí, en todo caso. Un clásico totalmente. Y para darle seguimiento justo a la textura musical, Sir Elton John recientemente anunció que tendrá un par de fechas en suelo nacional, esto con el objetivo pues de agradecer al público mexicano, uno de los artistas más influyentes de la música pop rock y glam rock. Por supuesto, toda la información en las redes sociales. Esto será para el 2 y 3 de octubre y seguramente, ya sabes, habrá una logística de adelanto para quienes son muy fans de Sir Elton John y por supuesto no se quieran perder pues la gira del adiós. ¿Por qué le dices la gira del adiós? No, todavía hay más, ¿no? Bueno, sí, todo puede pasar. Sí, siempre dicen el adiós y luego regresan. Y tenemos información acerca del Festival de las Luciérnagas 2026, que se va a desarrollar el 24, el 25 y el 26 de julio en los municipios de Amecameca, Ecatzingo, Tlalmanalco. El país invitado será la India, el estado invitado es Hidalgo, y como saben va a haber muchas actividades y oferta gastronómica, musical. Habrá también sesiones de medicina tradicional, artesanías. Va a participar, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Filarmónica Mexiquense, por supuesto. Va a haber danza folclórica y muchísimo más, así que esté pendiente. Les recuerdo los días 24, 25 y 26 de julio para que puedan acudir al Festival de la Luciérnagas. Ya también con nuestra agenda lista para tomar nota de todas estas recomendaciones. Y pues hablar de Juan Rulfo, uno de los escritores más influyentes de la literatura
mexicana y también latinoamericana del siglo XX, pues sigue inspirando en cualquier momento en donde se pueda abordar su obra, y por eso tenemos más información esta tarde acá en Cultura. Juan Rulfo es considerado uno de los grandes orfebres de la literatura en español, un autor que transformó el dolor, la memoria y el silencio en relatos universales. Su infancia, marcada por la violencia de la guerra cristera y la pérdida temprana de sus padres, dejó una huella profunda que se convirtió en el motor de su escritura. Los paisajes rurales de Jalisco y las voces de sus habitantes nutrieron un universo narrativo donde la realidad y la imaginación conviven con una naturalidad asombrosa. Con una producción literaria breve pero de enorme trascendencia, Rulfo revolucionó las letras hispanoamericanas con El Llano en Llamas y sobre todo con Pedro Páramo, novela publicada en 1955 que cambió para siempre la narrativa contemporánea. Su estilo, caracterizado por una prosa sobria, evocadora, así como humana, dio vida a personajes que dialogan entre la memoria, la muerte y el olvido, haciendo de él un referente para escritores de todo el mundo. Juan Rulfo también desarrolló una destacada trayectoria como fotógrafo y colaborador en proyectos cinematográficos. Su lente capturó la riqueza cultural, los paisajes y la vida cotidiana de México con la misma sensibilidad que distinguió a sus textos. Asimismo, participó en la escritura de guiones y adaptaciones para el cine, demostrando que su capacidad para narrar historias trascendía las páginas de los libros. El legado de Juan Rulfo permanece vigente como uno de los pilares de la literatura en español. Sus obras continúan inspirando a generaciones de lectores, escritores y creadores audiovisuales, al grado de seguir siendo objeto de nuevas adaptaciones para el séptimo arte. A varias décadas de su publicación, Pedro Páramo y el resto de su obra conservan una fuerza extraordinaria que confirma a Rulfo como un autor imprescindible, cuyo universo literario sigue resonando en la cultura contemporánea. Y para darle seguimiento a las letras mexicanas, mexiquenses, qué gusto tener a mi estimado Ever Quijano acá. Bienvenido, Ever, ¿cómo te va? Muy contento de estar de nuevo aquí en Culturama, de acompañarlos en este programa, de estar contigo obviamente, y también con Daniel, que hace rato estaba recordando que me entrevistó junto con otros amigos para hablar de la catapulta hace como 22 años, hace muchísimos años, entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Oye, y en el episodio anterior pues hablábamos de otra de tus publicaciones, y ahora nos traes este que se titula El imaginario del cuerpo en la narcoliteratura de la migración. ¿Qué fue eso que detonó? Es una cosa bien locota, es un trabajo académico, un libro académico publicado por la Secretaría de Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, de acceso gratuito, tanto en línea como en físico. Es producto de una tesis doctoral y surge en primera instancia pues, de esta invasión de nuestras calles, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del narco en primera instancia, y luego de estos parámetros de la migración que en algún momento, al menos en mi caso, yo descubrí cuando de pronto en los semáforos encontrábamos gente que no pasaba en Toluca, ¿no? Que venían seguramente cambiando la ruta de la que iba por la Bestia hacia Estados Unidos, y que de pronto estaban pues aquí en el refugio que hay en Metepec y se quedaban por acá. Entonces eso me hizo pensar que había alguna transformación en el contexto del Valle de Toluca, y pues bueno, ya para términos académicos lo vinculé específicamente con una novela que se llama Las Tierras Arrasadas, de Emiliano Monge, y bueno, pues esa novela es la que detona todo el estudio sobre el imaginario del cuerpo, a partir sobre todo de una premisa cruel y terrible, que es que sin cuerpo no hay delito, ¿no? Y muchas veces lo que pasa ahí pues es lo que nos ha llevado a lo que ahora nos es muy claro con la desaparición y las narcofosas. Oye, Ever, y mientras estabas en trayecto, ¿qué otros puntos también fuiste conectando o que también en este sentido de investigación notaste que merecen también esa profundidad?
Pues fíjate que ahí hay una cosa muy interesante, sobre todo con la transición de la literatura sobre el narco, particularmente en los temas donde originalmente eran los protagonistas, los capos, los sicarios, ¿no? A veces con picarescas, a veces como historias heroicas, ¿no? Incluso de los policías. Recuerdo así hace muchos años, yo creo que por ahí de los 90s, a la banda Machos cantando sobre el comandante Ventura que agarró a Caro Quintero allá en Costa Rica, si no me equivoco, y luego pasó a las buchonas, ¿no? A todos los que estaban alrededor del narco en primera instancia, y luego a los consumidores y a quienes lo estamos sufriendo. Y en esta cuarta etapa, que es la que propongo yo en el libro, es en torno a lo que hace esta estructura enorme, esta necromáquina de los grupos del crimen organizado del narco con los migrantes, ¿no? A partir de casos muy específicos de narcofosas como la de San Fernando, y que creo giran en torno a un producto a una nueva etapa, que es la que tiene que ver con los desaparecidos y con las madres buscadoras, que ya no viene ahí y que evidentemente pues es todavía actual. Y también cómo se inserta en esta conversación tan necesaria respecto a quienes están recorriendo estos caminos. Pues es muy complicado porque la situación es extremadamente complicada en muchos sentidos, en el sentido en primera instancia de que esto es solamente un trabajo académico que en poco puede aportar, ¿no? A las soluciones pragmáticas y cotidianas. En segundo, que es un estudio académico sobre literatura, que además pues es, digamos, que una reflexión de las situaciones sociales. Entonces está como 3 pasos atrás, ¿no? A lo que se puede hacer desde las políticas públicas, a lo que se puede hacer desde la iniciativa ciudadana, ¿no? O incluso del apoyo, ¿no? a los colectivos de las madres buscadoras, ¿no? O de los que están sufriendo en algunos casos las consecuencias del narco, tanto los desplazados como los derechos de piso, como los que están regresando de las cárceles tratando de recuperar su vida. Entonces en esto pues es solamente un estudio académico en torno a, digamos, la evolución de estos pasos o escalones de la literatura del narco, y específicamente a uno que es el del que se basa todo, pero que vincula con otros textos. Por ejemplo, ahí hay en el último capítulo una suerte de proposición para qué es lo que está sucediendo en esta cuarta etapa, que es la de la migración, y hay algunos casos de los migrantes que sí alcanzan a llegar a Estados Unidos, como el libro de Los Papeles Perdidos de Valeria Luiselli, que de hecho estuvo en una de las grandes listas de Guardian, si no me equivoco, y hay otro de Juan Pablo Villalobos, y seguramente habrá más libros sobre eso. Finalmente, Ever, ¿cómo te dejó esta investigación, este trabajo, esta conexión de todos los puntos que compartiste emocionalmente? Emocionalmente, pues mira, tiene 2 vertientes. En primera, por un lado, así como devastado, porque las circunstancias en las que está nuestro país son complicadas para todos los peatones, ¿no? Y bueno, eso no es necesario repetirlo porque lo conocemos, ¿no? En el otro lado, en el ámbito de los logros, pues me permitió hacer el doctorado, tener la mención honorífica, tener ahí un galardón por el mejor promedio, y ahora sale como libro. Entonces digamos que en ese sentido fue un buen logro. Me ha permitido abrir otros panoramas de estudio, ¿no? Que es justamente esto que mencionaba de una quinta etapa, que es la literatura sobre los desaparecidos y la crisis forense. Pero bueno, pues nos mantenemos en este ámbito de las letras, ya no en el ámbito de la ficción, y no con lo que platicábamos la vez pasada con respecto a La intuición del vacío, publicado en Tunastral, sobre cuestiones de orfandad, pero sí en este caso con otras orfandades que probablemente son igual de urgentes. Ever, siempre es un gusto tenerte por acá hablando de esos procesos, no solamente de investigación, sino creativos que tienes en el plano literario. Y déjanos tus redes sociales para seguirte la pista quienes estén interesados en conocer mucho más de tu trayectoria. Perfecto, pues en Instagram estoy como Ever Quijano, tengo mi página que es everquijano.com, y este libro del imaginario del cuerpo en la narcoliteratura de la migración pues está en el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Secretaría de Ciencia. Lo pueden ir y pedir y se los dan, sí, gratis. Vamos a ver. Vamos. Ever, muchísimas gracias. Como Gaba. siempre, regresa pronto. Nosotros vamos a un corte, tenemos más información esta mitad de semana acá en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio y Televisión Mexiquense. Recuerden que
Durante la semana tenemos una pregunta que nos encantará que participen, ahí ya sea en el Facebook de Televisión Mexiquense o de Radio Mexiquense. Y recuerden que tenemos una nueva página donde también pueden consultar los contenidos, que es mexicensedigital.com. Y ahora nos vamos a conocer más de la oralidad de la lectura en la librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela con Karina Lofk. Ella es poeta de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Lofk, soy poeta originaria de la Ciudad de México. Yo descubrí la poesía en la secundaria a través de las letras del rock. Ahí descubrí que existían las metáforas y empecé a escribir. Yo empecé a escribir haciendo cartas de amor de mis compañeros en la prepa, pero así fue como empecé, a través de la música. Yo empecé a escribir formalmente en un taller de poesía que impartía la maestra Dolores Castro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, de donde soy egresada. Ella es quien realmente me dio mis bases y de ahí empecé a incursionar en diferentes presentaciones, colectivos, fanzines, antologías de autores varias a lo largo de la República. He tenido la oportunidad de participar en varios estados, porque también he vivido en varios estados, y he cambiado muchísimo en el momento en el que descubro que también tengo un aparato sonoro y que también con la voz se puede experimentar mucho, y es entrar a la oralidad de la literatura, porque una cosa es escribir, publicar, pero otra tener el micrófono y expresar nuestros poemas. Ahí hay un montón de trabajo que también está muy pegado a la literatura, porque a veces no concebimos que podemos leer con los oídos. Pues es un proceso que tiene varias etapas, porque para poder tener la seguridad de hacerlo lo mejor posible hay que ensayar. La seguridad te la da el ensayo, el prepararte. Yo he tomado talleres que tienen que ver con la voz, que tienen que ver con el spoken, entonces eso me hace sentir segura. Pero sí es todo un proceso, porque escribes, ensayas, lo practicas, lo escuchas y hasta que lo presentas, cómo reacciona la gente, que le cambias, para dónde te vas encaminando. Uy, pues tengo un montón de poemas favoritos. De mi trabajo me encanta lo que estoy haciendo en la actualidad, porque es poesía esotérica y no encuentro tanto de poesía esotérica, y me encanta hablar también sobre los vampiros, esta onda darky, los nahuales, el tarot, pues el esoterismo, el ocultismo. Todos estos temas me encantan, pero como poeta favorita también siempre voy a recordar a mi maestra Dolores Castro, de las 8 grandes poetas mexicanas. Ella me dio todas las bases y me encanta porque no escribimos de amor. Ella, sin decírmelo, me dejó esa gran enseñanza de que podemos escribir de muchos otros temas, y no porque le tire a la poesía de amor, pero podemos ocupar otros temas. Entonces siempre la voy a admirar por haberme enseñado esas cosas, la poesía, y que no todo es poesía de amor. A mí me encuentran en Facebook, que es mi red más activa, como Karina Lofk, L-O-V-K, en Instagram, lo.v.k, y bueno, esas son mis redes sociales. Muchas gracias, Karina. Qué gusto escuchar que Dolores Castro sigue presente de alguna manera a través de sus enseñanzas. Y para continuar que en la esfera de la literatura, vamos a invitarte a escuchar una plática con Alejandra García Bonfil, quien es la coordinadora de comunicación del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Tiene 2 importantes eventos que quiere compartir contigo. Uno de ellos es el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca y el Premio Internacional a la Trayectoria Literaria Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra García Bonfil y soy la responsable de comunicación social del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Y el día de hoy les quiero platicar de 2 importantes convocatorias que tenemos a través de la Secretaría de Cultura y Turismo de Gobierno del Estado. La primera de ellas es el certamen más importante que tenemos a nivel literario y que hace honor a una periodista, escritora y activista mexiquense, Laura Méndez de Cuenca. Este certamen nacional busca promover y premiar a lo mejor de la poesía, del cuento, de la novela y de la novela gráfica. Si tú conoces a alguien o tú mismo eres autor de alguno de estos géneros, participa. Consulta las bases y la convocatoria en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo y conoce que además de un premio económico, tu obra será publicada por el Fondo Editorial del Estado de México. Participa en esta convocatoria y en el mes de diciembre se darán a conocer los resultados de esta y los demás certámenes que tenemos.
Y por otro lado, también me gustaría hablar de otro premio que tenemos aquí en el Consejo Editorial de la Administración Pública y que a través de la Secretaría de Cultura y Turismo premiamos a lo más relevante de la trayectoria literaria, el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2026. Este premio busca, como ya lo mencioné, reconocer la trayectoria literaria de las personas y organizaciones que se dedican a la literatura. Por ejemplo, el año pasado este premio fue el ganador, el poeta y el artista Francisco Navarro, que con sus poemas y su pintura ha engalanado desde Capuluac, su lugar de origen, hasta todo el Estado de México, la República y el mundo. Él fue merecedor de este premio el año pasado y estamos buscando al ganador de este año. Tú puedes promover a alguien, tú puedes promocionar esta convocatoria o tú mismo inscribirte consultando las bases en las páginas de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. No se queden sin participar y busquen las bases. Muchas gracias. Saludos a Alejandra, hasta el CEAP, el Consejo Estatal de la Administración Pública Estatal, y le damos seguimiento también a las convocatorias que ustedes pueden consultar en las diferentes páginas de esta institución. Y yo traigo justo la recomendación de este certamen estatal de cronistas Nezahualcóyotl 2026. Y vaya que seguimos a quienes como servidores públicos o ciudadanos honorarios se encargan de investigar, documentar y preservar la historia, el patrimonio cultural y las tradiciones de pues la demarcación, en este caso de un municipio. La convocatoria está disponible, les digo, en las redes sociales del CEAPE y ahí pueden consultar desde este código toda la información, y el objetivo es reconocer y fomentar la labor de quienes justo documentan la memoria histórica y la identidad cultural de los municipios. 125 acá en la entidad. Y el mismo Consejo Editorial también ha preparado un certamen totalmente dirigido para las mujeres, y esto es con el propósito de reconocer el pensamiento y estimular la creación literaria de las mujeres mexiquenses, cuya publicación de obra contribuya a enriquecer la lengua española. Ha convocado al certamen estatal Ensayo Literario Mujeres, Raíz y Palabra 2026. La convocatoria abrió apenas el 3 de julio. Para más información, acércate al sitio web del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Para quienes están en pantalla, ven que hay un código QR para descargar toda la convocatoria, pero si no, acude a la página o a sus redes sociales y podrás tener todo el detalle de este ensayo literario Mujeres, Raíz y Palabra. Sí, sobre todo cuando tienes otras actividades, Dani, estás escuchando Culturama y ese tipo de convocatorias que te interesan o le pueden interesar a alguien que conozcas, claro. Se te va algún dato, no tienes en ese momento en dónde apuntar, por eso siempre lanzamos la ruta para que ustedes tengan la oportunidad de revisar en la comodidad de su hogar o ahí en el celular, ya en un alto, ¿no? Mientras van transitando, todos los detalles para que no se les vaya a ir la fecha. Luego esto ocurre, que sí. Escuchas de alguna actividad y ves y te queda un día para registrarte. Y sabes qué, Gaba, que recientemente tú mencionabas que aquí, por ejemplo, en Mexiquense, tanto radio como televisión, tenemos un nuevo sitio web. A veces como que despreciamos el uso de estas plataformas, estamos ya muy cercanos a las redes sociales, pero después encontrarla, ¿no?, en nuestros muros se pierde un poco. Y por eso es que recomendamos también acudir al sitio oficial, en este caso del Consejo, donde la información ahí está estática y puedes encontrarla en 2 clics. Y ahí también la puedes compartir con quienes, lo decíamos, puedan estar interesadas. Y también en este sentido dejar algunos comentarios si a lo mejor tienes alguna duda, claro, de algún requisito en particular, tener ahí la ayuda de la institución. Eso también aliviana mucho el proceso y el trámite. Y ahora vámonos con Adri González, que se lanzó a hacer trabajo de campo con Daniela Bolívar. Ella es de la administración del Parque Ecoturístico Las Cascadas, allá en Villa del Carbón. Estamos en los límites de Villa del Carbón y Chapa de Mota, y la idea es que conectemos con la naturaleza y con la identidad local. Así que hoy saludo con mucho gusto a Bonnie Bolívar, quien es parte del área de administración en Las Cascadas. ¿Cómo estás, Bonnie? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Oye, pues nosotros felices de visitar este espacio tan maravilloso, y que, por cierto, al fondo tenemos una bellísima cascada que, para quienes no nos están viendo a través de televisión, les pedimos que vayan o que también nos vean a través de las señales
de Facebook para que puedan conocer un poco más de este espacio bellísimo que nos acompaña. Y me gustaría que nos compartas un poco justamente de la historia que hay detrás de esta cascada. Pues tenemos una cascada que es la conexión de dos ríos importantes de aquí de la comunidad de Villa del Carbón y que generan un río más grande que llega a la presa de Tashimay. Es muy importante, sobre todo ahora que este espacio se ha convertido en un parque ecoturístico. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es la función que tiene este espacio? Es un lugar de desconexión para todas las personas que viven en la rutina, en el estrés, en la ciudad. Es un lugar de conectar con la naturaleza, con uno mismo y de generar experiencias. Así es, volviéndonos más cercanos, ¿no? Con estos espacios que nos rodean y también alejarnos un poco de todo ese ruido con el que convivimos todos los días en la ciudad, en las redes sociales, en estos dispositivos. Sí. Y pues qué mejor que hacerlo aquí, en un espacio que además tiene muchísimo valor, como en la identidad que tienen en la región. Así que cuéntanos ahora un poco de cómo conservan, porque también conlleva mucha responsabilidad los cuidados. ¿Cómo lo hacen? Sí, se realiza un mantenimiento diario entre lo que es el césped, los jardines, que no tengan el acceso a los coches, la zona de camping, limpiamos el río, hacemos la reforestación anual. Ok, y pues también nos volvemos parte para quienes visitamos aquí en las cascadas y tienen algunas otras actividades que los acompañan. Por ejemplo, una muy importante que es el avistamiento de las luciérnagas. ¿Cómo lo hacen aquí? Sí, es una temporada muy bonita, es una temporada de un espectáculo natural, se presenta lo que es julio y agosto y es un espectáculo que se da con la bioluminiscencia de las luciérnagas y su forma es la forma en cómo se reproducen y pues es una experiencia única que no se encuentra en muchos lados ya. Sí, por supuesto. ¿Y tienen algunas recomendaciones generales para quienes asisten y conviven también con este tipo de espectáculos naturales? Sí, hacemos un tour y tiene las medidas de las luces, la linterna, las mascotas, los repelentes. Se toman varias medidas para no afectar el ecosistema, ya que conforme van los años y el clima van aumentando, entonces lo que queremos es seguirlas cuidando. Por supuesto. Y ahora, algunas recomendaciones extra que tengas para nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando visitamos aquí en este espacio y convivimos con ustedes? Pues es un lugar natural, en medio del bosque. Pueden hospedarse en las cabañas que están en el bosque. Tenemos asadores, un lago para hacer pesca deportiva, restaurante, jardines y senderos naturales que llevan a unas cascadas. Okay. Y la invitación es, como nos mencionabas, al avistamiento de las luciérnagas, pero ¿en qué otro momento del año recomiendas que podamos venir? A principios de año, lo que es temporada de calor, en primavera, que es donde todo se ve más verde, está el mejor clima para las albercas, para el camping, que también tenemos la temporada de lluvias, que también nos da espectáculos muy bonitos, pero es para las personas que les guste ese tipo también de clima. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Y ahora, ¿cómo podemos llegar hasta acá? Cuéntanos un poco de dónde están ubicados y también sus redes sociales, cómo podemos conocer más información. Ok, estamos a 2 horas y media de la Ciudad de México. Estamos ubicados en Villa del Carbón, en la carretera con Chapa de Mota. Estamos en redes sociales, en Facebook como Parque Ecoturístico Las Cascadas Villa del Carbón y en Instagram como Las Cascadas BC y en TikTok también. Perfecto, entonces seguiremos buscando más información por allá y te agradezco nuevamente por estos detalles. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahí la información y vamos a regresar ahora al estudio de Culturama con Daniel Igaba. Me da muchísimo gusto recibir aquí en Culturama a dos atletas, líderes también de juventudes a través de la selección estatal del breaking. Se trata de Antonio Hernández. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y Rogelio Reyes. Sí, muchas gracias. Seleccionadores, instructores. Sí. Quisiera primero preguntarle si se puede, el breaking, como se conoce ahora, el antecedentes del breakdance, ¿esto es correcto? Sí, mira, la disciplina normalmente siempre se ha llamado breaking y esto es con fundamento cultural porque es parte de los 4 pilares del hip hop, como es el MC, el DJ, el graffiti y el breaking, ¿no? Y pues realmente cuando llegan a la tele los primeros b-boys, pues los comentaristas no sabían cómo llamarle, entonces le llamaron breakdance. Y así fue como surgió como el breakdance, pero en realidad el nombre es breaking. Y aunque viene de una actividad, digamos, recreativa, ¿en qué momento o cómo logra dar, digamos, el paso al ambiente deportivo?
Pues mira, el ambiente deportivo empieza porque primero hacíamos competencias, primero fueron marcas como Red Bull, Adidas que empezaron a apostar por nosotros a nivel mundial. Y en el 2014 hubo la promoción de que pudiera entrar en las Olimpiadas de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, en 2018. Y posteriormente ya entrar a la Olimpiada Grande en el 2024, como fue ahí en París. Ahora están como seleccionadores, pero ¿cuál es, por ejemplo, tu trayectoria personal en la disciplina? Bueno, mi trayectoria, yo la regresé por mis hijas, porque las tengo está en la selección igual del Estado de México. Me retiré, pero regresé en el 2018 porque mi hija quiso aprender. Y ahí yo regresé como a retomarlo, pero ya enseñarle a mis hijas. Entonces, una de mis hijas es la campeona de Tabasco, subcampeona en Campeche, volvió a ser campeona en Tlaxcala y ahorita volvió a ser campeona en Puebla, pero en mixto. Sí. Entonces hemos estado ahí trabajando eso, pero todo el equipo va, pues se ha hecho un trabajo de esos 5 años que ya estamos ahí. Bueno, yo tengo 4 años y ya ellos tienen un poquito más de experiencia y ya pues, me han empapado de lo que yo dejé hace como en el 2005. Sí, pero tomo tu comentario acerca de campeona de diferentes lugares. Funciona, digamos, como cualquier otra disciplina en CONADE, los Juegos CONADE o las Olimpiadas, ya sean estatales, regionales, nacionales y las nacionales, ¿es así? Sí, claro. Hoy en día ya tenemos la estructura de que tenemos ya la Federación de Breaking y a su vez ya tenemos asociaciones estatales que se van creando en todos los estados de la República. Digo, no todos tienen asociación porque obviamente es poco el tiempo que llevamos 5 años, pero contamos nosotros con Estado de México como ya teniendo una asociación y obviamente como él dice ya tenemos una tricampeona, ¿no? Y ya tenemos otra que también ahí va pisándole los talones y lo que es bueno es de que son pequeños, que empiezan desde los 12 años la trayectoria en la Olimpiada Nacional y va trascendiendo hasta internacional, como es el caso de su hija que ya tuvo participación en Portugal en el 2025. Y también tienen concentraciones, tienen presencia estatal, nacional. Digamos, desde el punto de vista de como la exigencia física, ¿cómo puedes destacarla? ¿Cuál es la diferencia con otros deportes? ¿A qué te enfrentas como practicante? La dedicación más que nada y que como ellas que están pequeñas, pues que les empiece a gustar es el deporte y que tengan dedicación y disciplina y se enfoquen como que, bueno, ellos que ya han aprendido, como que están aprendiendo a ganar esas competencias que no es como cualquiera que del barrio así, claro, sino ya es como CONADE, ya es un deporte ya más. Entonces la exigencia es como que ya se tienen que concentrar más en el deporte, en el estatal, que hay que, primero es ir al estatal, ganarlo y de ahí tener tu pase, porque nada más pasa primero y segundo. Sí, y ya de ahí ya enfocarte a CONADE, porque ya ahí ya vas contra otros estados, claro, contra otros atletas, otra visión de otro estado. Les agradezco muchísimo que nos hayan visitado. Nada más por último preguntarte, para la gente que esté interesada, ¿sí tiene que buscar escuelas que estén de alguna manera federadas o que pertenezcan a la federación para poder participar en CONADE? Sí, obviamente para participar en CONADE necesitamos que estén afiliados primero a la asociación, ¿sí?, y a su vez con la federación y a su vez con CONADE, ¿no? Ese es como el proceso. Y sí buscar escuelas que están afiliadas a la asociación estatal. Pero si tú también lo quieres practicar de otra manera, como más recreativa, también te puedes acercar a los otros módulos que hay veces que aparecen en academias o en parques, lo practican. Pero obviamente si tú ya quieres esta plataforma, tendrías que ir con escuela certificada. Pues felicidades y larga vida para el breaking. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos aquí a través de Radio y Televisión Mexiquense en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos.
Estás en Culturama. Continuamos. Y ahora nos vamos hasta la zona metropolitana del Valle de México para conocer la historia de otro de los municipios mexiquenses, Ecatepec. El nombre de Ecatepec proviene del náhuatl Ejecatepetl, que significa Cerro de Hecatl o Cerro del Dios del Viento, una referencia al cerro consagrado a Ejecatl Quetzalcóatl, deidad mexicana asociada con el viento y la fertilidad. Desde tiempos prehispánicos, este territorio ocupó una posición privilegiada en la ribera del antiguo lago de Texcoco, donde funcionó como un punto estratégico para el control de rutas comerciales y militares. Además de su importancia geográfica, el Cerro de Hecatl fue un centro ceremonial donde los antiguos pobladores realizaban rituales para propiciar las lluvias, convirtiendo al actual municipio en uno de los espacios de mayor significado religioso dentro de la Cuenca de México. Con la llegada de los españoles, Ecatepec conservó su relevancia como puerta de entrada al Valle de México. Durante la época colonial, el camino real que atravesaba la región fue recorrido diariamente por arrieros, comerciantes y viajeros que transportaban mercancías entre el altiplano y la capital novohispana. El poblado de San Cristóbal Ecatepec se consolidó entonces como un importante sitio de descanso, intercambio y abastecimiento, mientras la construcción de templos, haciendas y edificios civiles transformó el paisaje sin borrar por completo las tradiciones indígenas que continuaron dando identidad a sus habitantes. Esta condición de paso transformó al municipio en un punto clave para la comunicación y el desarrollo económico de la Nueva España. La trascendencia histórica de Ecatepec alcanzó uno de los momentos más significativos durante la Guerra de Independencia. En diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón pasó sus últimas horas en la antigua casa de Morelos antes de ser fusilado, acontecimiento que marcó para siempre la memoria del municipio y motivó que años después adoptara oficialmente el nombre de Ecatepec de Morelos. En la actualidad, este recinto resguardado por el INAH conserva la memoria del siervo de la nación y representa uno de los testimonios más importantes del movimiento insurgente, al recordar el sacrificio de uno de los principales artífices de la independencia mexicana. En la época moderna, Ecatepec dejó de ser un poblado de tránsito para convertirse en uno de los municipios con mayor concentración poblacional de la entidad mexiquense. La expansión industrial y urbana del siglo XX atrajo a miles de familias provenientes de distintas regiones del país, transformando por completo su territorio hasta integrarlo a la zona metropolitana del Valle de México. Aunque hoy suele asociarse con problemas de inseguridad, Ecatepec también resguarda un valioso patrimonio histórico y cultural representado por la Casa de Morelos, el Centro Histórico de San Cristóbal, el Parque Hecatl, sus museos, fiestas patronales y una activa comunidad artística que reivindica sus raíces, pues del estigma persiste un municipio cuya historia, construida a lo largo de siglos, explica buena parte de la evolución social, económica y cultural del centro de México. Y si les parece, ahora vamos a platicar con Angélica Rivero, quien es la cronista municipal de Ecatepec. Va sobre todo a destacarnos 3 lugares importantes: el Albadarrón, el Puente de Fierro y la Casa Morelos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Angélica Rivero López, cronista municipal de Ecatepec de Morelos. Muchas gracias por visitarnos. Nos encontramos en el milenario barrio de San Juan, Acalhuacán, y nos encontramos en específico en el centro comunitario Ecatepec Casa de Morelos. Este monumento histórico originalmente fue conocido como Casa del Real Desagüe y posteriormente también como Casa de los Virreyes.
Esto en virtud de que aquí los virreyes que llegaban a la Nueva España, aquí pernoctaban y aquí se les entregaba el bastón de mando antes de entrar a la Ciudad de México, debido a que exactamente en este lugar es el camino que nos conduce de Veracruz hacia la Ciudad de México. Este lugar también es un lugar muy emblemático debido a que en el año de 1815, en específico un 22 de diciembre, fue fusilado el generalísimo José María Morelos y Fahón, exactamente frente a esta edificación. En Ecatepec de Morelos existen anécdotas muy interesantes, como el caso de lo que estamos viendo aquí a nuestras espaldas, el Albarredón, que es un muro que se construyó para contener el agua y no inundar a la Ciudad de México. Pero mejor que nos explique Angélica Rivero, quien es especialista en el tema. Hola Angélica, gracias por la entrevista. Hola, gracias por visitarnos en Ecatepec. Un gusto saludarte y por favor Angélica, cuéntanos más sobre la historia del Albarredón. Bueno, en específico nos encontramos en el milenario barrio de San Juan Acalhuacán. Y estamos en una obra de ingeniería hidráulica conocida como el Albarradón de Ecatepec o Albarradón de San Cristóbal. Esta obra de ingeniería hidráulica tiene sus antecedentes en el año de 1604, cuando se da una gran inundación en la Ciudad de México. A partir de ello, el virrey, el marqués de Montes Claros, indica a Jerónimo de Zárate, que era un fraile, que realizara una construcción para precisamente contener las aguas del lago de Xaltocan se derramaran en las del lago de Texcoco. Por lo tanto, se construye este albarradón que tiene unas dimensiones de 4 kilómetros de largo por 8 metros de ancho. Un sitio histórico de verdad muy impresionante y muy importante para la región de Ecatepec de Morelos. Pero ¿cuál es la importancia para el municipio, para los habitantes, al conservar este tipo de construcciones? Bueno, es importante conservarlas porque, finalmente es parte de lo que nos da identidad. Pero también cabe hacer mención, y un punto muy importante, es que precisamente por este camino real, que en específico nos conducía al pueblo de San Cristóbal Ecatepec, transitó el contingente que llevó el cadáver del generalísimo hacia el centro de San Cristóbal para ser sepultado en el camposanto del lugar, ¿no? Y una vez que fue fusilado el generalísimo, un 22 de diciembre de 1815, por aquí pasó todo el contingente. De hecho, hay una película que fue filmada en el año de 1943 por uno de los hermanos Soler. Esta película lleva por título El Rayo del Sur, y en sus imágenes podemos ver parte de del Albarradón, parte del Camino Real y parte de las compuertas. Nos encontramos en el barrio de San Juan Acalhuacán, y entre los años de 1940 y 1941 se edificaron estos dos puentes gemelos de acero. Es importante mencionar que estos puentes fueron construidos por ingenieros mexicanos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y es importante mencionar que este puente lleva su nombre original es Ingeniero Ernesto Uriegas. ¿Por qué Ernesto Uriegas? Ernesto Uriegas es quien tenía a su cargo la construcción de estos puentes. Sin embargo, un jueves 10 de abril de 1941 falleció. Se estaba colocando la última estructura de los puentes y desafortunadamente una de las estructuras cayó sobre el ingeniero y él murió. Entonces, en su honor lleva el nombre de Puente Ernesto Uriegas. Sin embargo, de manera popular la gente los conoce como Puente de Fierro. En las estructuras metálicas del puente, tanto primarias, secundarias y terciarias, se encuentra la leyenda Monterrey, México. Es decir, fueron construidos con acero de Fundidora Monterrey. Eso es algo muy importante. Igual otra información que es incorrecta, que también circula por aquí, es que a través de estos puentes circuló el ferrocarril. Eso también es algo completamente erróneo. El ferrocarril circuló de manera paralela al Gran Canal del Desagüe. Pues muchas gracias Angélica por haber dado esta explicación tan valiosa e importante. Muchas gracias por visitarnos y no olviden que cuando pasen por aquí, visitar estos 3 lugares emblemáticos. Pues muy bien, continuamos en este gran recorrido. Gaba y Daniel, regresamos con ustedes al estudio. Pues este tipo de notas, Gaba, nos hacen recordar que debemos conocer mucho más nuestro entorno, nuestro municipio, el estado, porque estoy seguro, a mí me pasa todavía que piensas en Ecatepec y a lo mejor nada más
te centras como en la mancha urbana, claro. Pero hay tanto que conocer y también pienso que hay gente del mismo Ecatepec que no conoce estos lugares. Cierto. Entonces sirve para la reflexión. Sí, y ahí está la invitación cuando pasemos por Ecatepec, saber que hay una propuesta que llega desde Culturama para que ustedes también digan, por cierto, estos son los 3 puntos que tengo que visitar cuando esté por aquella zona metropolitana del Valle de Toluca. Y seguramente al inicio y para conectar este cierre de la edición de Culturama para esta mitad de semana, escucharon sobre el natalicio de Carmen Mondragón y yo traigo esta recomendación de la increíble periodista cultural Adriana Malvido, que publicó en 2017. Se titula Nahui Olin y es una increíble investigación, profunda investigación sobre la historia de esta mujer que, más allá de ser la musa del Dr. Atl, pues tuvo este poder a través de la pintura, también de la poesía, y una pensadora, Dan, que desafió totalmente las normas sociales de su tiempo, transgresora del siglo XX, y yo les recomiendo muchísimo. No sé, de verdad, Irene Azuela, me quedé yo en que había una especie de no documental, pero sí biopic de Nahui Olin, y también sería una buena oportunidad para rastrearla y completar la experiencia. Y me quedo con tu palabra de la transgresora, ¿no? Como siempre la innovación se puede ver de esa manera, son provocadores, son reflexivos, y es importante, yo diría, como dejar de pensar también en el género, ¿no? O sea, la mentalidad del espíritu, el pensamiento es lo que debe de estar por encima de cualquier otra cosa, y el reconocimiento. Sí, sobre todo que somos fans de este tipo de publicaciones, de quienes se tomaron el tiempo de investigar y que luego, aunque sí estemos en una era digital, hay muy poco lo que encuentras realmente de estas mujeres del siglo XX, y mucho también lo hemos visto con Magali, con la colaboradora acá, con la historiadora, la colaboradora de confianza de Culturama, que faltan más nombres ahí, y sobre todo si ustedes ven este tipo de publicaciones, no duden. Pues hacer la conexión, ¿no? Y seguramente vamos enriqueciendo. Total. Pues agradecemos el favor de su atención, tenemos que despedirnos por ahora, pero regresamos mañana como todos los días de 4 a 5 de la tarde, y también nos vemos en la repetición a las 11 de la noche. Así es, gracias a toda la producción, gracias Dan, y a todos los que nos acompañan acá en una aventura más de Cultura. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.